Que el Señor les bendiga. Si por favor me pueden acompañar al libro de Ruth. Hoy empezamos un nuevo estudio del libro de Ruth y estaremos leyendo Primera de Ruth del 1 al 5. Un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y ahí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron ahí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahalón y Kelión, y la mujer se quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Se pueden sentar. Vamos a tomar el tiempo para orar. Vamos a tomar tiempo para orar y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. Hay peticiones en la congregación, ¿verdad? Entonces queremos orar por los enfermos, por la hermana Jackie, por la hermana Melissa, por Nayeli y Luca. Vamos a orar por la operación de la hermana Rita, que va a estar pasando este martes. También le pido oración por mi suegra, la mamá de Pamela. Vamos a orar por ella. Vamos a orar también por el país de Morocco, que pasó por el terremoto y hay muchos afectados. Si usted tiene una oración, ¿verdad?, una petición, le pido, ¿verdad?, que tome ahí y ore. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradezco, Señor, y gracias, Padre, por la oración. Gracias, Cristo, por darnos la oportunidad, Señor, de poder venir ante ti, Señor, y poder orar, Señor. Eres un Dios muy bueno, Padre. Eres nuestro Dios y que cuidas de nosotros porque tú eres el buen pastor, Señor. Gracias por despertarnos, Padre. Gracias por la lluvia, Padre, por cuidarnos, Señor, de las tormentas y traernos a este lugar para poder escuchar tu palabra, Señor. En esta tarde, Señor, queremos orar, Padre. Queremos orar, Señor, por el país de Morocco, Padre. Te pedimos, Padre, por los que han sido afectados por el terremoto, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y te pido, Padre, que puedas traer ayuda, Padre. No solamente ayuda económica, pero también espiritual, Señor. Te pido por las iglesias cristocéntricas, las iglesias bíblicas, Padre, en este país. Te pido por sus pastores, Padre. Te pido, Padre, que los ayudes, Padre, a poder estar presentes, Señor, y poder servir a una comunidad que está en necesidad. Padre, te pedimos por nuestros hermanos que han sido afectados, Padre, tal vez por COVID o flu, Señor. Pero te pido, Padre, que sigas ayudando y sustentando la vida de hermana Jackie, Señor, la vida de hermana Melissa, Nayeli y el hijo de Nayeli, Luca, Padre. Te pido, Padre, que guardes sus almas, Padre, que ellos y ellas confíen en ti, Señor. Gracias por la hermana Rita, Padre. Gracias por su vida, Señor. Y gracias, Padre, por el cuidado que tienes en ella, Padre. Te pido, Padre, que en esta operación del martes, Señor, que tú ayudes, Padre, a que todo lo que pase, Señor, sea para el cuidado de ella y el sustento de ella. Te pido, Padre, que ella confíe en ti, Señor, y que, Padre, la ayudes a ella a aceptar la voluntad tuya, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pido, Padre, que podamos aprender del libro de Ruth, Señor. Te pido, Padre, que podamos entrar, Señor, y aprender de los mensajes bíblicos, Padre, que tú nos has dado a través, Padre, de este libro. Gracias, Cristo, te queremos, Padre. Amén, amén y amén. Entonces, mis hermanos, todos buscamos el bienestar personal y también el bienestar de nuestras familias. Muchos, aunque no queremos trabajar, vamos a trabajar porque sabemos que al trabajar nosotros podemos ayudar al bienestar de nuestras familias. Hay algunos que tienen fotos en sus casas
o fotos en su carro, o fotos en su trabajo, en su oficina, porque esa foto de su esposa o de sus hijos le recuerda la razón por qué usted está trabajando. Es una manera de motivarnos a cada uno de nosotros, un recordatorio que nuestro trabajo no es en vano, ya que está ayudando a nuestras familias. Y sabemos que el cuerpo es débil, y sabemos que muchos de nosotros al levantarnos de la madrugada para trabajar nos cuesta mucho, nos cuesta tener esa voluntad, esa motivación, pero a ver las fotos de nuestros familiares nos recuerda que hay una razón por qué lo estamos haciendo. Pero lo mejor que podemos hacer para nuestras familias, lo mejor que podemos hacer para nuestras vidas es andar en el camino de Dios. Es andar en lo que Dios nos ha pedido. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su pueblo. Él cuida de cada uno de nosotros. Y la semana pasada hablamos que Dios, que el Señor es nuestro pastor. Él cuida de nosotros, de las fieras de la oscuridad. Y Él cuida también de nosotros mismos. Vimos Salmos 23:4, que cuando dice que tu vara y tu cayado, está hablando de la vara del Señor. Esa vara del pastor es una vara que Él utiliza para defendernos de las fieras, del enemigo, de Satanás. Pero también vemos el cayado. El cayado es una vara que tiene una curva. Y esa vara, como habíamos estudiado, es utilizado para disciplinar, para pegarle a la oveja, para jalar a la oveja. Entonces vemos que Dios es un Dios que cuida de su pueblo. Él es el buen pastor. Él hace todo lo que es necesario para nuestro cuidado, ya que Dios no es uno que abandona. La mayoría sabemos que Dios no nos abandona cuando estamos en tiempo de necesidad. Todos entendemos que cuando estamos en tiempo de necesidad, Dios está ahí. Pero también tenemos que saber que Dios no nos abandona en tiempo de rebeldía. En tiempo que verdaderamente nosotros nos alejamos de los caminos de Dios, Él está ahí buscando la manera de traernos de regreso. Miramos la historia del hijo pródigo en Lucas 15, 16 y 17. Dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Miramos este hombre deja la riqueza de su padre, la casa de su padre, para malgastarse su vida en un mundo pecadores. Y estuvo tan mala la situación, tenía tan hambre, que este hombre pródigo comenzó a desear comer con los cerdos. Ahora, si tú entiendes la cultura judía, los cerdos es suciedad. Los cerdos contaminan y no comen ellos carne de cerdos al día de hoy, ni tienen la imagen de cerdos en su casa, nada de eso, porque ellos entienden que un cerdo contamina el alma. Pero este hombre está tan mal que él comienza a desear cosas malas para su ser. Pero mira lo que pasa, pero nadie le daba nada. Ni comer con los cerdos Dios le dio la oportunidad. Incluso vemos lo que pasa después. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Esta historia nos da el recordatorio que Dios salva. En mitad de tanta suciedad, el hijo pródigo se recuerda de su padre, se recuerda que los trabajadores vivían bien y él se arrepiente de su pecado. Esta no es una obra del hijo pródigo, pero esta es una obra del Espíritu Santo en la vida del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha enseñado, y la semana pasada lo vimos, que él deja las 99, ¿para qué? Para buscar esa oveja que está perdida. El hijo pródigo estaba perdido y él vino
y lo rescató. Vemos que Dios es nuestro buen pastor y el buen pastor es nuestro Dios que no abandona y nos da su palabra para que no caigamos otra vez en el mismo hueco, para que no caigamos otra vez en el mismo pecado. Mientras Él nos tiene, mientras Él tiene la oveja, Él se asegura de enseñarnos a cómo ir en el camino correcto, en el camino de bienestar para nuestras vidas, porque Dios cuida de su pueblo. El Salmo 73 que leímos la semana pasada, el versículo 1 dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros, ¿de qué? De corazón. Dios se asegura en ser buenos con nosotros, pero Él se asegura que nuestros corazones sean ¿qué? Puros. Al final del Salmos, en el versículo 27 del Salmo 73, dice: porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que son infieles. Y mis hermanos, hoy vamos a comenzar lo que es la historia de Ruth. Y vamos a ver a un Dios redentor, un Dios que verdaderamente está ahí ayudando al rebelde, un Dios que va a rescatar a un pueblo y va a usar a una mujer para que continúe el linaje del Salvador. Pero vamos a hablar un poquito del libro de Ruth para que podamos entender el contexto y podamos aprender. Primero tenemos que ver, ¿verdad?, que esta historia es una historia que sobresale. Es una historia maravillosa. Es una historia única, donde hay una protagonista, donde hay una héroe. Y escucha, el final de esta historia es un final feliz. ¿Se recuerdan la historia de Jonás que hicimos hace unos meses? La historia de Jonás no tenía un final feliz. Muchas de las historias no tienen un final feliz, pero la historia de Ruth sí tiene un final feliz. La historia toma parte durante el tiempo de Jueces, el libro de Jueces, particularmente durante el tiempo de Gedeón. Entonces, el libro de Ruth va después del libro de Jueces, va antes del primero de Samuel, porque Dios está conectando, ¿verdad?, el cambio. Jueces no tenía rey, ahora va a venir un rey. ¿Y qué pasa aquí mientras llega ese rey? Ruth es el único libro del Antiguo Testamento con el título que es el único libro del Antiguo Testamento que el título es de una persona no israelita. Ruth es una mujer moabita, pero Ruth es la bisabuela de David. Y va a ser la tatarabuela de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Entonces vemos que es tan importante y bello lo que Dios hace. Es un libro que debemos de estudiar. ¿Por qué? Primeramente porque es palabra de Dios. Y segunda Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces en el libro de Ruth podemos nosotros aprender. También es un gran ejemplo de redención. Sungel Michelin cuando habla de este libro, dice: este libro se trata más bien acerca del amor redentor de Dios por una humanidad caída y rebelde a que Él decide salvar pagando un precio imaginable. El libro de Ruth también nos da un ejemplo de cómo Dios provee. Es un ejemplo de cómo Dios ama a todas las naciones. Pero como una historia tiene un final feliz, debemos de ver que al principio del libro de Ruth vemos un pueblo y una familia lejos de Dios. Mis hermanos, tenemos que entender que si nosotros queremos el bienestar personal, el bienestar de nuestras familias, tú y yo vamos a entender que no se va a encontrar fuera de Dios, sino que se va a encontrar en Dios. Y el versículo 1 y 2 dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos.
Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, afretos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Israel es pueblo de Dios. Y quiero que entiendas que Dios escogió a Israel como su pueblo, como Él nos ha escogido a nosotros como su pueblo. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. La razón por que Israel es pueblo de Dios es porque Dios escogió a Israel. No había nada bueno en Israel para que ellos fueran escogidos. Israel no se levantó una mañana y dijo, yo soy de Dios. Dios escogió a Israel. Y como Dios escogió a Israel, Dios escoge como Israel debe de vivir. Y como Israel debe de vivir, dice, porque tú eres pueblo santo, debe de vivir en santidad. Ellos fueron hechos, escogidos para la gloria de Dios. Ellos tenían que vivir para Dios. Ellos tenían que servir a Dios. Ellos tenían que depender de Dios. Pero ellos no estaban haciendo lo que Dios quería y esperaba de ellos. Igualmente, mis hermanos, cuando estamos viendo cómo Dios escogió a Israel, podemos ver cómo Dios nos ha escogido a nosotros. De la misma manera que Dios pide a Israel que sea un pueblo santo, Dios espera y nos pide a nosotros que seamos un pueblo santo. Pero después vemos a través de la historia de Jueces que Israel era un pueblo rebelde. Israel fue un pueblo rebelde. Israel fue un pueblo que buscaba lo que le complace. Mis hermanos, si podemos aprender algo del comienzo del libro de Ruth, podemos comprender que es cómo nos alejamos de Dios. Primeramente, Israel se aleja de Dios. ¿Cómo? Porque buscaba lo que le complacía a ellos. Quiero que entiendas. Israel sufre porque es un pueblo rebelde. Durante los tiempos de Jueces no había reyes. No había reyes, entonces ellos hacían lo que le convenía a ellos. Ellos hacían lo que sus ojos pensaban que era lo correcto. Tener un rey aquí era tener a alguien de autoridad, alguien que los iba a guiar, alguien que les iba a decir, este es el camino del Señor. Pero como no habían reyes, cada familia, cada persona hacía lo que ellos querían. ¿Y qué era lo que ellos querían? Primeramente, ellos buscaban ídolos. Ellos buscaban ídolos porque ellos buscaban la manera de complacerse. Dice, si vamos a través de Jueces, era el mismo problema. Jueces 2:11 dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Después Jueces 3:7, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Después vamos a Jueces 8:33. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Jueces 10:6. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues el Señor y no les sirvieron. ¿Por qué? ¿Por qué constantemente el pueblo de Dios buscó a un Dios falso? Después miramos en Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía a lo que le parecía bien ante sus propios ojos. El problema de Israel lo vemos en Elimelech. Elimelech era el padre de casa. Él era el responsable que tenía que llevar a su familia en los caminos del Señor. Pero hubo mucha hambre. Y como hubo mucha hambre, él comenzó a buscar la manera de poder ayudar a su familia.
pero él la buscó de una manera no bíblica. Él no buscó agradarle al Señor. El significado de la palabra del nombre Elimelech significa Dios es rey. Elimelech vino de una familia que conocía de Dios. Elimelech sabía cuáles eran los caminos de Dios. Él sabía qué es lo que él tenía que hacer. Pero este hombre no escoge agradar a Dios. ¿Por qué? Porque había hambre. Porque había hambre. Él tenía que quedarse quieto. Él tenía que arrepentirse de sus pecados. Él tenía que lamentar la situación del pueblo. Él tenía que pedirle y rogarle a Dios que restaurara el pueblo. Pero Elimelech anda buscando complacer su carne. Elimelech anda buscando cómo complacer a su familia. Y tú sabes lo que hace Elimelech. Pone su mirada en Moab, un pueblo que Dios le había dicho a Israel, no van a compartir con ellos. Sí, cuando ellos tienen hambre, el pueblo de Satanás está comiendo bien. Cuando hay sequía en la tierra de Israel, al otro lado del río, está el pueblo de Satanás. ¿En qué? En prosperidad. Tenían comida, tenían cosecha. Había leche allá, había miel allá. Mientras el pueblo de Dios, Belén, que se llama casa del pan, no había pan. ¿Se recuerdan? Dios había dicho que Israel, el Canaán, iba a ser pueblo de ¿qué? Donde fluía miel y leche. Pero ahora no lo hay. No lo hay. Y Elimelech tiene que esperar al Señor. Primera de Reyes 8:35 al 36 dice: cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado, cuando tú los aflijas, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Si enseñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre su tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Lo que tenía que ser este hombre era arrepentirse. Lo que tenía que ser este hombre es buscar al Señor, confiar en el Señor. Pero ¿qué es lo que hace? Sinclair Ferguson dice: en lugar de volverse al Señor, esta pequeña familia le dio la espalda al Señor y se fue a vivir a Moab. Debes de decir: yo espero en el Señor. Debes de decir: yo confío y pongo mi fe en el Señor. Él comenzó a decir: nos vamos a la tierra del enemigo para prosperidad de nuestras familias. Nos alejamos cuando buscamos prosperidad de materiales más que prosperidad espiritual. Escucha, nos alejamos cuando buscamos complacer nuestros deseos más que complacer y honrar a nuestro Señor. Israel constantemente anda buscando de ídolos porque quieren complacer su carne, pero también porque no les gusta lo que Dios les está dando. La razón por qué este hombre, ¿verdad?, pone su mirada en un pueblo enemigo es porque no le gusta lo que Dios le está dando. Israel constantemente busca de ídolos porque no le gusta lo que Dios le está dando. Mis hermanos, nos alejamos cuando comenzamos a apreciar lo que Satanás le está dando a su pueblo y no apreciamos lo que Dios nos está dando a nosotros. Escucha, Israel es una nación que no sentía la satisfacción de Dios. Números 11, 4 al 9 dice: el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer?
Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los pueros, de las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto, mira lo que dice, excepto este maná. ¿Ah? Y Dios le está mandando maná. Mira lo que dice después. El maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bebedilo. Ellos estaban recibiendo comida de Dios. Dios abría el cielo y maná caía sobre el pueblo. Tú sabes lo que ellos tenían que hacer. Ellos no tenían que ir a la granja a poner las semillas. Ellos no tenían que sudar para levantar la cosecha. Ellos tenían que salir, levantar maná, llevarse el maná de la casa y comían bien. Incluso el maná era suficiente para el sustento de sus cuerpos. Pero tú sabes lo que le pasaba al maná. Más seguro que el maná no tenía un sabor a la carne asada. No tenía el sabor a lo que nos gusta. No tenía ese sazón que muchos de nosotros, nuestras esposas, madres, saben de tener. Ellos comenzaron a decir, pero yo tengo apetito. Y ellos comenzaron, ¿quién nos va a dar carne? ¿Qué pregunta tan ilógica? Ellos debían decir, el Dios que nos está dando el maná, Él nos puede dar carne. Y no solamente eso, mira lo que ellos dicen, mira cómo desprecian al Señor. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos, no solamente en Egipto, dice, gratis. Fuimos bendecidos por el pueblo de Satanás. Egipto, adoradores de ídolos. Egipto, que amaba la oscuridad. Egipto que adoraba la oscuridad, Egipto que oraba la oscuridad. Ellos dicen, ellos nos bendecían. ¿Por qué? ¿Por qué Israel constantemente, igual que esta familia y estos hombres, se alejan de los caminos de Dios? Porque a ellos no les gusta como Dios le está dando las cosas. Y mis hermanos, si tenemos un problema actualmente en nuestro pueblo, es que constantemente nos estamos quejando de lo que Dios nos ha dado. Nuestra mirada siempre está puesta en otros. ¿Por qué mi esposo no se parece? ¿Por qué mi esposa no se parece? ¿Por qué mis hijos no son como los hijos de aquellos? ¿Por qué yo no tengo que aquel tiene? ¿Qué es lo que yo he hecho para no merecerme eso? Constantemente estamos viendo en otros lugares. Ahora salen artículos como ahora hay países de Europa donde debemos de emigrar porque hay mejores tierras. Mis hermanos, vayas donde tus vayas, las tierras son malditas. ¿Por qué? Porque no siguen a nuestro Señor. Tú puedes hacer un hogar que verdaderamente fluya miel, que fluya leche cuando tú sigues al Padre. Pero Israel constantemente buscaba de los ídolos. ¿Y por qué el ídolo Baal? Este ídolo de Baal era el Dios de la tierra para ellos y Dios de la fertilidad. Ellos adoraban a Baal porque creían que esta falsedad iba a traerle prosperidad. Creían que si yo hago eso, yo voy a tener ganancias. Esta familia de Noemí comienza a salir del territorio de Dios a un territorio del enemigo. ¿Por qué? Porque el padre comenzó a decir, allá vamos a tener prosperidad, allá vamos a comer bien. El enemigo nos va a ayudar como Egipto ayudó a Israel. Como terminó Israel en Egipto, como esclavos del enemigo. Y miramos que este es un gran problema. Constantemente estamos utilizando nuestra lógica y no la guía de Dios. No buscamos lo que Dios nos pide. Elimelech tenía que decir, ¿qué es lo que el Padre me ha enseñado? ¿Qué es lo que el Padre me ha enseñado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pero Abraham hace lo mismo, mis hermanos. Isaac hace lo mismo, mis hermanos. David hace lo mismo, mis hermanos. Abraham, miramos en Génesis 12:10, dice, pero hubo hambre en el país.
Y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. El padre de la fe, el padre de la fe. Cuando hubo hambre, fue a Egipto, donde había prosperidad. Y miren lo que pasa después. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermosa parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva. ¿Gracias a quién? A ti. Vemos, el padre de la fe, en principio de Génesis 12, se le había dado una promesa, que su descendencia iba a ser como el número de las estrellas o el número de la arena. Ahora, después, cuando hay hambre, de vez de Abraham poner su fe en Dios, Abraham pone su fe en ¿quién? En Egipto, un pueblo no de Dios, en él mismo. Él dice, bueno, aquí va a haber problemas porque tú eres muy linda y yo sé que ellos van a poner ojo y te van a matar, me van a matar. Entonces yo utilizo mi lógica y mi lógica me dice, vamos a mentir, pecado. Abraham peca cuando deja la tierra de Dios. Abraham peca cuando miente, pero después miramos al final, dice, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa de quién. Dice, por causa tuya, Sara, me va a ir bien las cosas. Para que yo viva, gracias a quién, a Sara, no a Dios. Abraham dice, mi lógica me va a ayudar. Mi lógica me va a traer prosperidad. Y lo que causa es que es maldición. Él miente. Y no solamente él miente, él pone su fe en Sara, en una mujer pecadora, como todos nosotros. Mis hermanos, tenemos que honrar a Dios en cada decisión. Escucha, en cada decisión, Abraham, antes de decir poner su fe en Sara, antes de poner su fe en su lógica, antes de poner fe en Egipto, debía decir, mi Dios va a proveer. Mi Dios me va a proteger. El que me prometió que mi generación iba a ser de gran número, Él no miente. Él no miente, mis hermanos. Abraham comenzó a utilizar su propia lógica. Y mis hermanos, vamos a tener que depender de la palabra de Dios. Vamos a tener que depender de nuestro Dios. Israel tenía que arrepentirse. Israel tenía que ir a la palabra. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Tú sabes lo que Dios quiere que yo haga? Se puede ir a Isaías 40:30. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién le iba a dar prosperidad a Elimelech y a su familia? Dios. Él solo tenía que esperar. Él solo tenía que esperar. ¿Quién iba a dar lo que Abraham necesitaba? Dios. Él solamente tenía que esperar. Y mis hermanos, ¿quién nos va a ayudar a nosotros? Solamente Dios. Cada decisión que tú tomes debe decir, ¿cómo honra al Señor en esta decisión? ¿Cómo honra a mi Dios en esa decisión? En todo lo que tú hagas. Porque cuando nosotros utilizamos la lógica para tomar decisiones, nos alejamos de Dios. Israel está lejos de Dios. El pueblo de Dios está lejos de Dios. Elimelech, que su nombre es Dios el rey, no honra a Dios como rey. ¿Por qué? Porque ellos utilizan la lógica para tomar las decisiones, mientras Dios nos ha dado su palabra para tomar decisiones. Nos alejamos de Dios cuando tú y yo utilizamos nuestra propia lógica. Segunda de Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Esa Biblia, esa palabra de Dios, tú sabes lo que hace. Tú sabes lo que hace. Te da todo lo que tu vida necesita. Todo, todo, todo lo que tú necesitas. Tienes un problema, la palabra te va a enseñar a cómo resolver ese problema. ¿Ah? Escucha. Y es muy importante porque cuando nosotros utilizamos nuestra propia lógica, comenzamos a decir, la palabra de Dios no es suficiente. La palabra de Dios no es suficiente. Y mis hermanos, si tú crees que la palabra de Dios no es suficiente, no sé qué decirte. Elimelech sabía qué tenía que hacer. Él sabía. Su nombre nos dice que él creció en una familia que conocía de Dios. Él sabía. Pero su lógica le decía otra cosa. Entonces él decía, lo que Dios me dice o lo que la lógica, lo que yo necesito hacer. Y él escoge lo que él necesita hacer. Y tú sabes lo que pasa. Él comienza a sentir, por andar en malos caminos, él comienza a sentir la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Sus hijos, el nombre de sus hijos es Malón y Kelión. Tú sabes lo que significa Malón. El primer nombre significa débil y enfermo. Su hijo estaba débil y enfermo. Por sus decisiones comienza él a sentir la maldición. ¿Se recuerda que le dije sobre Israel, el Salmo 73? Que dijo que el Señor dice, pero los que son falsos perecerán. Y comienza él sentir que el león, su segundo hijo, significa perdedor y débil. Aquí vemos que este hombre no estaba bien. Aquí vemos que este hombre no está honrando al Señor en sus decisiones. Él fue a Moab, al lugar prohibido por Dios, dice Deuteronomio 23, 3, 4. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesatonomía, para maldecirte. Moab, escucha, era un pueblo malvado. Quiero que entiendas. Su origen proviene de la relación de incesto entre Lot y su hija. Su generación viene de una relación incorrecta, de una relación de un padre y una hija. Moab odiaba a Israel. Moab eran opresores de Israel. Pero ahí escogió Elimelech ir para prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos toda nuestra rebeldía para tomar decisiones, terminamos en lugares que verdaderamente Dios no quiere que estemos. Y Dios castiga, mis hermanos. Dios castiga. Si la historia de Ruth es la historia de un Dios, mucho amor, mucha misericordia, un Dios poderoso, pero también la historia de un Dios que castiga. Nuestro Dios castiga. No solamente miramos el castigo que el pueblo de Israel está recibiendo, pero también miramos el castigo de la familia de Elimelech. Y dice el versículo 3 al 5, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Dios bendice y Dios castiga. Quiero que escucha. Dios bendice y Dios también castiga. Nuestra hermana Diana leyó Deuteronomio 28, 1 al 15. Y en el principio dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir, ¿cuántos de tus mandamientos? ¿Cuántos? Todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Dios prometió a Israel, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir.
Lo único que tú tienes que hacer es ¿qué? Seguir todos mis mandamientos. ¿Cómo? Diligentemente. ¿Tú sabes qué es diligentemente? ¿Ah? Es tener la ley, ¿verdad? Ir palabra por palabra, estudiarla. ¿Ah? Es traer, ¿verdad? Esos lentes, esas lupas para asegurarnos que cada detalle de la ley nosotros la podemos conocer. ¿Para qué? Para seguir al Señor como Él quiere que se siga. Dios le dice al pueblo, si tú me obedeces todos los mandamientos en detalle, yo te voy a poner en alto. Yo te voy a poner en alto. ¿Ah? Y le dice, yo te voy a hacer cabeza y qué, y no te voy a hacer una cola. ¿Ah? Yo te voy a bendecir. Dios le había prometido a ellos vivir en una tierra que fluye miel y leche. ¿Qué es lo que significaba ahí? Significaba que en ese lugar Dios los iba a sustentar. Dios los iba a sustentar. Lo único que Israel tenía que hacer, parte del pacto, era que obedecer. Pero también Dios dice que Él maldice a los que no le obedecen. Y la hermana leyó un versículo, yo voy a leer un poquito más. Dice, pero quiero que pongas atención. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mira lo que dice, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tus canastas y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Versículo 22. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con pestes y plagas. Y te perseguirán hasta que perezcas. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero irás por 7 caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Pocas palabras, el pueblo rebelde, malo y apóstata, Dios los va a maldecir. Dios los va a maldecir. Esto fue lo que Dios está enseñando, y Dios castiga a Israel. ¿Cómo lo castiga? No vas a comer. No vas a comer. El cielo se volvió bronce. No hubo lluvia, polvo y ceniza. La tierra se volvió hierro. No hubo cosecha. Lo que Dios había dicho al pueblo se está haciendo. ¿Por qué? Porque se alejaron de los caminos de Dios, mis hermanos. Se alejaron de los caminos de Dios. Dios trajo este regaño. Dios trajo al pueblo este castigo, porque el pueblo buscó la maldición y en maldición ellos se estaban bañando. No solamente Dios los castiga en sus cosechas, pero también hace pecadores y pecadores sus generaciones. Elimelech tenía que buscar al Señor, pero ¿qué es lo que hace Elimelech? Busca al maldad y pecado. ¿Y qué hacen sus hijos? Sus hijos se casan con 2 moabitas. Dios había prohibido
la relación, el casamiento con yugo desigual. Dios lo había prohibido, pero sus hijos hacen lo que no tenían que hacer porque el padre hace lo que no tenía que hacer. Las generaciones continuamente comienzan a vivir en maldición y pecando y pecando, pecando. ¿Por qué? Porque están en malos caminos, primeramente los padres. Dios había dicho en 2 Corintios 6:14, nos dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con los tinieblas? Solteros, les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Son pocos o tal vez cero de las parejas que yo conozco de yugo desigual que continuamente están viniendo a la iglesia. Yo conozco un buen número de hombres y mujeres que se casaron con gente incrédula, que dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que él o ella conozca de Cristo Jesús y ese hombre o esa mujer ya no es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque escogieron los malos caminos. Escogieron un incrédulo. El yugo desigual es una herramienta que los utilizaban los bueyes para poder trabajar en la cosecha. Y el yugo eran dos bueyes fuertes. Los dos tenían que ser fuertes. Porque yo no soy granjero, pero lo que yo he visto es que cuando hacen la línea de cosecha es algo recto. Pero cuando hay un buey que no es fuerte, se va para atrás. Esta semana el hermano William me ayudó en una zanja que tenía que hacer en la casa. Yo ya estaba comenzando y yo tenía la idea de cómo lo iba a hacer. Y ya comenzando ya había una curva. Tenía que ser recta. Y yo dije, si yo hago esto, ¿verdad? El tubo era recto, el tubo no va a caber ahí. Y el hermano mandó a alguien ayuda, ¿verdad? En 10 minutos lo hizo y recto. Y yo hasta le tomé foto porque estaba admirado qué recto estaba eso. Y la realidad es que muchos de nosotros pensamos, utilizamos nuestra lógica y yo lo puedo hacer. Pero al comenzar comencé a notar, si yo hago eso, voy a arruinar más lo que se tiene que hacer. Y muchos de nosotros estamos tomando decisiones con nuestra lógica. Me gusta esta pareja, me gusta esta mujer, me gusta este hombre, me va a dar lo que yo quiero. Pero mis hermanos, si algo aprendí del pastor Castillo de Fuente de Vida fue que me dijo, hey, la mujer que Dios te va a dar, te va a hacer un mejor cristiano. Y es toda la verdad, mis hermanos, es toda la verdad. Entonces aquí vemos que los hijos comienzan a buscar mujeres del pueblo pecador. Y mira lo que Dios le da. Dice, una de las mujeres se llama Orfa. ¿Tú sabes lo que significa Orfa? Mujer terca. Eso es lo que significa. Dios le da una mujer terca a este hombre. Y Proverbios 25:24 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en casa con una mujer rencillosa. Ya Dios dice, ¿quieres vivir en pecado? Maldita va a ser tu relación. Y no solamente eso, Noemí no tiene nietos. ¿Por qué? Porque Dios hace a estos dos hombres infértiles. Generación de pecado, en pecado, en pecado, en pecado, porque Elimelech decidió alejarse de Dios. Si tú crees que tus decisiones no impactan tu vida o la vida de tus hijos o de tus nietos, estás muy equivocado. No solamente eso, pero ellos continuaron, porque el yugo desigual lo que hace es crear más pecado. Vamos a Salomón, el hombre que Dios le da toda la sabiduría. ¿Qué es lo que él hace con esa sabiduría? Y Dios nos bendice, Proverbios, ¿verdad? Tenemos varios libros que nos bendice a través de esa sabiduría. Pero este hombre también utiliza esa sabiduría de una manera incorrecta. Primera de Reyes 11, 1 al 6 dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonis y hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas.
ni ellos se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apagó a ellas con amor. Y tuvo, mira cuánto, 700 mujeres que eran princesas, 300 concubinas, y las mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Mira lo que pasa. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo en los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces, mis hermanos, miramos la maldición y esto impacta no solamente a sus hijos, pero impacta a Noemí. El nombre de Noemí significa agradable, amorosa y encantadora. Noemí era una buena mujer. Era una buena mujer. Y ella estaba sometida a su esposo y su esposo tomó la decisión y Noemí es afectada porque ahora Noemí es una mujer viuda, sin hijos. Los hijos, esta cultura era una cultura patriarca. Significa que el hombre debía de proveerle a la familia. Noemí no podía trabajar. Noemí no podía sustentarse a ella misma porque era mujer. Entonces ahora pierde a su esposo, no solo a su esposo, pero ahora pierde a sus hijos, no solamente a sus hijos, pero ahora no tiene nietos. Ella no tiene quien la pueda sustentar. Ella no podía trabajar. Ella vivía de las limosnas. Por eso miramos en Hechos 6 como Dios llena a hombres del Espíritu para que pueda bendecir a las viudas y a los huérfanos. Nuestro Dios castiga nuestras malas decisiones. Escucha, mis hermanos, nuestro Dios castiga. Elimelec está sufriendo. Su familia está sufriendo. La tierra de Israel, el pueblo de Dios está sufriendo. Pero con esto voy terminando. Pero hay esperanzas. Hay esperanza. Escucha. En tanta oscuridad, Dios pone a Ruth. Ruth. Y es por eso que el libro se llama Ruth. Una mujer no nacida del pueblo de Dios. Quiero que mires. Pero una mujer que era de Dios. Muchos comparan a Ruth a la mujer de Proverbios 31. Muchos la comparan. Incluso algunos teólogos que dicen que la mujer de Proverbios 31 es inspirada por la vida de Ruth. Y podemos decir, la mujer de Proverbios 31 y la mujer de Ruth tiene tanto parecido. Eran dos mujeres con energía y activas. Eran dos mujeres que trabajaban para suplir por la necesidad y para la casa. Eran dos mujeres que daban de ver su nobleza. Eran dos mujeres que fueron elogiadas por sus maridos y por los demás. Eran dos mujeres que trabajaban duro y eran dos mujeres que temían a Dios. En tanta oscuridad, Dios no escoge a una israelita para ser la abuela de David. Dios salva a una mujer del pueblo del enemigo para ser la abuela de David y hacer la tatarabuela de quién más, de Cristo. Dios es tan bueno que Él no abandona a su pueblo. Quiero que mires esto. Dios podía decir, bueno, Israel, fuera todos y voy a buscar otro pueblo para mí. No. Él dice, Ruth será cambiada, será salvada. Él va a cambiar a esta mujer. Y esta mujer, a través de ella, va a venir esa semilla que Dios va a hacer linaje, que va a continuar y que un día en el vientre de María se encontrará y el Espíritu Santo engendrará a María y vendrá nuestro Dios, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Dios no se olvida del pueblo
en mitad de rebeldía. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones, pero confían. Yo he vencido al mundo. Ni un pueblo rebelde iba a destruir la voluntad del Señor. Elimelech, ¿verdad? Con sus malas ideas, con sus malas lógica humana, lógica influida por una cultura pecaminosa que lleva a tomar decisiones que realmente impacta su familia y generaciones después. Dios todavía salva ahí. Eso es lo que tenemos, esa es nuestra esperanza, mis hermanos, que el Dios que nos regaña y disciplina también es el Dios que con su cayado agarra la oveja y la regresa. Ese es nuestro Dios. Y tenemos que comenzar a aprender a tomar decisiones, mis hermanos. Debemos de comenzar a decir, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a caminar? Claro que vamos a sufrir. Elimelech va a sufrir de hambre, pero no iba a morir de hambre. Abraham va a morir viejo. Nos enseña la palabra cómo muere. No muere de hambre. ¿Por qué? Porque Dios había dado una promesa. Mis hermanos, nosotros vamos a morir. Y cuando muramos vamos a dormir esperando, ¿verdad? El día que las trompetas suenen y vayamos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en nuestras decisiones tomamos la decisión que lo honra. ¿Vamos a sufrir? Sí, no. No vamos a poder andar en los lugares que el mundo anda. No vamos a poder meternos en los lugares que el mundo mira como gozo. Claro. Hay fiestas o hay iglesia y aprender más de Él. Hay cumpleaños que realmente cantamos, alabamos a Dios y oramos, o hay cumpleaños donde hay alegría y todo por el alcohol y la música. Vamos a sufrir porque va a ser duro porque vamos a ser aislados de muchos lugares, vamos a ser aislados de muchos trabajos, vamos a ser aislados de muchas carreras, pero en ese lugar donde verdaderamente somos abandonados, ahí está Dios. Ahí está Dios sustentándonos. Ahí está Dios alimentándonos. Ahí está Dios prohibiendo, dándonos lo que necesitamos. Y un día llegaremos al reino de Dios y vamos a ver todo lo que Dios dijo es verdad. Gloria a Dios por sustentarnos. Entonces tenemos las decisiones que debemos de tomar esta tarde. O lo buscamos a Él, o buscamos otras cosas fuera de Él que nos va a alejarnos de Él. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Tenemos que comenzar a buscar más de Él y poner nuestra ansiedad sobre Él. ¿Tú sabes lo que miro mucho? No venimos al servicio de oración. No venimos al servicio de oración. Ya lo hemos cambiado de diferentes días, porque tal vez me dicen, si lo hace el jueves van a venir más. Venimos si es jueves y no venimos. Si lo venimos el viernes, vamos a venir el viernes y no venimos. Y después terminamos llenos de ansiedad. ¿Por qué? Porque no le damos tiempo a la oración, mis hermanos. Ayer tuvimos servicio de niños y gracias por aquellos que trajeron, pero hubo bastantes que nos escogieron no venir. ¿Por qué? Porque constantemente le estamos enseñando a nuestros hijos a no depender del Señor. Vemos grupos de hombres y grupos de mujeres, tenemos estudios de dominical, escuela dominical, tenemos toda enseñanza, pero como no le estamos dando importancia a las cosas de Dios, comenzamos a tomar decisiones que no honran al Señor y terminamos ansiedad, terminamos quebrantados, terminamos lejos de Dios. Y después, como no estoy poniendo mi ansiedad
y estoy lejos de las cosas del Señor, ya no vamos los domingos. Y lo repetí la semana pasada. Pensamos que las vacaciones, ir a la playa, ir a la piscina, y no estoy hablando contra eso, debemos de tomar tiempo de recreación a nuestras familias, pero eso no alimenta y da descanso de nuestra alma, solamente nuestro Señor. Solamente nuestro Señor. Entonces tenemos que escogerlo a Él. Es la realidad. Es la única decisión que tú y yo podemos tomar. John Piper, en una enseñanza sobre matrimonio y familia, dice: lo mejor que le he dado a mis hijos es un ejemplo de cómo seguir a Cristo y un matrimonio cristocéntrico. Mira, Él nos dice: le dejé una casa, le dejé una herencia. Él nos dice: bueno, yo le dejé esta cuenta bancaria y van a estar bien. Él dice: yo les dejé un ejemplo de cómo deben de seguir a Cristo Jesús. Si tienen a Cristo, lo tienen todo. Lo repito, si tienen a Cristo, lo tienen todo. ¿Por qué no tomamos la decisión hoy de seguirlo a Él? ¿Por qué no tomamos la decisión hoy de decir: bueno, Padre, he tomado decisiones que me han alejado de Dios, pero hoy voy a tomar decisión de seguirte a ti, por el bienestar mío? Sí, mis hermanos, no hay nada malo de eso. Dios le dijo a Israel: si me sigues, yo te voy a bendecir. Si me obedeces en todos mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Pero si no, dice, enseña toda clase de maldición que va a caer sobre el pueblo. Y mis hermanos, yo creo que todavía. Hablé sobre la comunión hace unas semanas y vimos, ¿verdad?, que cuando Pablo habla sobre la iglesia de Corinto, dice: hey, porque no toman la comunión correcta, hay enfermos entre ustedes. Hay algunos que se han ido a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay comunión entre ustedes, comunión con el Señor. Quiero orar, ¿verdad? Ahí sentados, oremos. Padre nuestro, gracias. Oh, gracias, Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos tienes como ovejas, Padre, y tú nos enseñas, Padre. Tú nos enseñas, Padre. Tú quieres el bienestar de nuestras vidas, de nuestras almas, Padre. Tú quieres darnos todo lo que necesitamos para ser sustentados y cargar la cruz que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Cruz, Padre, que tú has decidido. Cruz, Padre, que tú has tomado, Señor. Entonces, Padre, te pido, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Padre, ya cansado de poner nuestra mirada, Señor, en cosas fuera de ti. Ayúdanos, Padre, a tomar las decisiones que nos acercan a ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Padre. Pero, Padre, si hay decisiones, Padre, si estamos en los malos caminos, Padre, hoy queremos pedir perdón. Hoy queremos con nuestros labios confesar nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por decisiones que no te han honrado, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por buscar complacer nuestra carne rebelde, Señor. Confesamos con nuestros labios nuestros pecados, pero también confesamos con nuestros labios que Cristo es Dios. Él es nuestro Salvador. Que Él vino, Señor. Él vino a esta tierra y Él, Padre, caminó en santidad. Él es el Cordero perfecto. Él murió en la cruz por mis pecados, por nuestros pecados. Y por Él yo soy salvado. Por Él yo soy restaurado. Y en Él, Padre, yo puedo caminar el camino que tú deseas. Tú nos das la fortaleza. Tú nos das la sabiduría. Tú nos das todo lo que necesitamos, Padre, para caminar el buen camino. Quiero que te pongas de pie, por favor.
Si tú necesitas oración, si necesitas que alguien ore por ti, solo quiero que levantes